Hola, hola a todos. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Estamos aquí compartiendo la siguiente parte de este testimonio. Les contaba en la primera parte de que Dios obviamente hizo cosas tan maravillosas, pero durante este proceso y durante este tiempo, Dios nos habló de varias maneras y hubo diferentes etapas en este proceso. La etapa del diagnóstico, que es esa primera parte del testimonio que ya está subida también. Esta segunda parte, la decisión. ¿Qué pasa cuando hay una situación en tu vida? ¿Qué pasa cuando hay una prueba? ¿Qué pasa cuando hay un diagnóstico? Ok, lo lloras, lo sufres, lo tratas de procesar, pero ¿qué pasa después? Después, para poder seguir en ese proceso, necesitas decidir. Hay que tomar una decisión en ese proceso. Y a mí me pasó así. Bueno, como les estaba contando, ya había pasado el diagnóstico, estaba muy perturbada, mucho llanto, mucho dolor, pero me dan el diagnóstico oficial el 26 de diciembre, pero el 28, el sábado, a mí me habían dado, como les dije, si no lo han visto antes, el 23 de diciembre me habían diagnosticado ya con cáncer. El 26 fue que me dijeron oficialmente, ¿no? Con papeles y todo. El 28, ese sábado, estoy muy perturbada. Créanme que no es que me siento la muy espiritual, pero yo me considero que cuando yo oro y cuando busco de Dios, yo puedo escuchar la voz de Dios. Pero no podía escuchar la voz de Dios. Estaba mal, tenía muchos pensamientos, muchas cosas y no escuchaba la voz de Dios. Y ese sábado decidí escribirle, pues no lo llamé, porque si lo llamaba no sé qué me iba a decir, pero decidí escribirle. Yo decía, mi padre, no escucho a mi padre, no lo escucho. Y entonces dije, tengo que comunicarme, tengo que hablar con mi padre espiritual aquí en la tierra. Y le mandé un mensaje, me acuerdo, largo, bueno, no tan largo, pero le mandé un mensaje a mi pastor porque estaba muy perturbada. Yo decía, Dios me tiene que hablar. Y él, para los que lo conocen, es un hombre de muy pocas palabras, pero esas pocas palabras penetran en tu vida y en tu corazón de una manera sobrenatural, ¿ok? Entonces, él me responde con un mensaje larguísimo, que yo dije, quizás se equivocó, quizás no es él. Y efectivamente era él, me había mandado un mensaje muy largo. Y después de que lo leí, me quedé en shock, porque decía, no puedo creer que me está diciendo todo esto. Porque fue un mensaje muy fuerte, pero al mismo tiempo yo sentía el amor del Padre. Yo sentía el amor de Dios. Entonces, ¿qué pasa? No sabía si enojarme, si llorar. O sea, tenía tantas emociones porque eran unos sentimientos encontrados. Pero ¿saben por qué? Porque Él básicamente en todo esto me dijo, si quieres vivir, tienes que pelearlo. Tienes que levantarte. Tienes básicamente que dejar de pensar como estás pensando y tomar control de tus pensamientos. Y si quieres morir, bueno, siga pensando de la forma en que está pensando y quédese ahí. Y yo me quedé como que, ¿qué? ¿En serio? ¿Él me está diciendo esto? O sea, que esto depende de mí. Ahí fue mi punto de quiebre, ese día. Porque yo dije, wow, fue Dios diciéndome, ¿quieres vivir o quieres morir? Y cualquiera de las dos cosas, tú tienes la decisión. Yo esa noche tuve que decidir. Y dije, hasta el día de hoy lloré de agonía, porque lloraba era de agonía. Todos los días había llorado y he llorado todos los días, pero los llantos ya son diferentes. Pero de agonía dije, hasta aquí lloré. En ese momento el Señor me da una visión de mi casa. Veo a mi casa y las paredes de mi casa llenas de versículos de la Biblia y de todos los papeles escritos con versículos de la Biblia. Había un grupo específico que había estado orando y las personas que sabían me escribían y me mandaban versículos, me mandaban la palabra. Y lo que hice fue, o sea, en ese momento que el Señor me da esa visión de mi casa llena de la palabra de Dios, de su palabra,
Dios me dice, es así como tú vas a pelear esta batalla, con mi palabra, con mi promesa de que yo soy tu sanador, de que vas a ver a tus generaciones. Y en ese momento se me cayeron las vendas de los ojos. Le dije a Daniel, vámonos a CVS es una farmacia. Y fui a comprar todo lo que había visto en mi visión. Llegué a la casa y comencé a escribir todas las palabras que me habían mandado durante ese tiempo. Y la comencé a pegar en mi casa. Y hasta el día de hoy, ustedes vienen a mi casa y ven mi casa llena de papeles con la palabra del Señor colgada en las paredes. ¿Cuándo lo voy a sacar? No tengo idea. ¿Se ve súper decorativo? Para nada. Pero ¿saben qué? Ese es mi escudo. Esa es la manera en que yo y mi casa pelea en medio de la batalla, con la palabra de Dios. En ese tiempo, ya imagínense, en medio de las fiestas, venía Año Nuevo, ya como que a partir de ese día, como que fue no mejorando, porque el dolor siempre estuvo ahí, pero fue diferente. Llega Año Nuevo, como les dije, nos toca a nosotros como familia, obviamente, ministrar, estar en la alabanza. Ese día, hermanos, el día de fin de año, para mí fue increíble, el 31. Pero el 29 de diciembre yo estaba en la iglesia y después de que ya yo dije, hasta aquí, y el pastor estaba predicando y en eso yo veo un águila, un águila inmenso en el altar, con la cara, inmensa, y de repente esa águila se levanta y se va. Si tú conoces la historia del águila en la palabra, ya sabes, vamos a ir para allá en un momento. Pero veo un águila. Y durante estos tiempos, habían 2 personas que habían mandado la palabra acerca del águila, ¿no? Que no me cansaré, que no me agotaré, que el Señor me va a rejuvenecer y me va a levantar como las águilas, ¿no? Y que en el proceso no me cansaré, en el proceso estaré firme, ¿no? Y entonces habían 2 personas que habían dado esa palabra. De repente veo esta águila increíble. Mi padre espiritual me dice, ¿quieres vivir o quieres morir? Tienes que decidir. Y el 31 de diciembre estamos en la iglesia. Ese día adoré como yo creo que nunca en mi vida, hermanos, familia, amigos, he adorado como adoré esa noche. Yo adoré en espíritu y en verdad. Yo adoré con todo lo que yo tenía, con lo único que yo tenía, que era mi corazón para Dios. Lo único. Y esa noche alguien se me acerca. Y si estás viendo este testimonio, tú sabes quién eres. Una hermana se me acerca de la iglesia y me dice que había tenido un sueño conmigo y con un águila. Y me cuenta. Y yo dije, wow, es increíble cómo cuando se está en el mismo espíritu, cómo cuando entramos en una atmósfera espiritual, todo se conecta. Cuando Dios está de por medio, todo se conecta. Y durante este proceso fue Dios, ¿no? Dando esa palabra. Pero al mismo tiempo, en el momento en que yo digo que voy a decidir y decido vivir, yo le pedí a Dios, le decía al Señor, mándame esos ángeles que yo necesito durante este proceso. Yo sé que tú estás vivo, yo sé que tú vas a hacer el milagro, pero yo te quiero ver, yo quiero verte, yo quiero saber que estás aquí conmigo. No me dejes. Y eso es lo único que yo le pedí a Dios. Y créanme que Dios en todo momento, Él me mandó a esa persona específica, Él me mandó a que yo pueda sentir que Él estaba ahí. El 31 de diciembre, en la mañana, durante el día, voy a ver a la doctora. La doctora me explica la operación que hay que hacer. Durante este proceso, decidimos que yo quería que los 2 senos sean removidos y que obviamente la opción era que hagan la reconstrucción inmediatamente, ¿no? Entonces significaría que 2 doctores iban a estar en el mismo momento y que la operación obviamente iba a ser más larga, iba a ser como de 11 horas.
todo ya estaba bien, solamente tenía que ver al otro doctor. Mientras tanto yo tenía que irme a hacer exámenes de sangre y esto, y créanme, hasta la persona que me sacó sangre me dio palabra. Es increíble cómo Dios, cuando tú le pides algo a Dios, Dios te responde. Clama a mí y yo te responderé. Y así fue Dios. Dios me mandó a esos ángeles terrenales durante el proceso. Entonces, decidimos qué queremos hacer, decidimos cuál va a ser el paso, ¿no? Pero durante este tiempo realmente, créanme que igual siguió siendo difícil. Recibía llamadas, recibía mensajes, y sin embargo, hermanos, hubo momentos en que me sentí muy sola. Sentía que Dios me había abandonado. Y yo no lo podía decir eso. Yo tenía temor de decirle eso a cualquier persona. Y esta mañana me llama un pastor, un apóstol tan querido, tan amado, Pastor Miguel de Colombia, no puedo dejar su nombre por afuera. Y ellos me llamaban siempre. Para mí, mi familia espiritual en Colombia fueron un apoyo grandísimo. La verdad que gracias por creer cuando yo no podía creer. Él me llama y no sé por qué le digo esto a él, porque yo no lo quería decir, porque nosotros sabemos el poder que tiene tu boca, ¿no? Pero sin embargo se lo digo. Y él me dice: mijita, está bien que se sienta así, es normal. Y me da la palabra de Isaías 54, 7, 9. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Si estás pasando por la prueba, es normal que te sientas solo, que quizá te sientas que estás abandonado, pero no lo estás. El pueblo de Israel sentía que Dios los había abandonado, pero les dijo: te recogeré con grandes misericordias. Cuando el apóstol Miguel me dice eso, fue algo que para mí se quedó, me dio paz, me dio tranquilidad, porque yo estaba perturbada, porque yo no quería pensar mal de Dios. Yo en ningún momento le reclamé a Dios, en ningún momento. Y cuando él me dijo esto, dije: ok, esto es parte del proceso. ¿Okay? Es normal que llores, es normal que te desahogues, es normal que sientas dolor, es normal. Eres humana, no es falta de fe. Gente me dice: es que es falta de fe. No es falta de fe. O sabes qué, anda a un segundo diagnóstico, a una segunda opinión. No, yo entre todo sentía paz de lo que yo quería hacer en cuanto a la operación. Yo ya estaba determinada. Pero somos humanos, vamos a pasar por ese dolor. Es un duelo, ¿no? Entonces, él me da esa palabra y la verdad que para mí eso fue increíble. Fue algo que tocó mi vida, y ya estábamos listos tomamos la decisión de vivir, de hacer la operación, de hacer todo esto. Y bueno, y me dicen que tenía que hacerme esa biopsia que quedó pendiente. No sé si ustedes vieron el primer video, pero hubo una biopsia que había quedado pendiente porque me habían visto una masa en un nudo linfático, que como no lo encontraron, ellos tenían que hacer eso. Y teníamos eso todavía pendiente en cuanto a los exámenes antes de la operación. Pero, ¿cuántos saben que cuando pasa una cosa, pasan dos, pasan tres, ¿no? El primero pasamos Año Nuevo, el 3 de enero, mi perrita, la chiquita, decide enfermarse, pero enfermarse terminal. La llevamos al hospital, no podían hacer nada por ella, la mandaron a la casa básicamente a morir. Mi hijo de 14 años lloraba y lloraba porque ese era su perro, es su perro, y me decía: mamá, es que después de todo lo que estamos pasando yo no soportaría que Lucy se muera. Y fue un momento muy duro porque yo decía: Señor, tú no puedes permitir que a ella le pase algo, ¿no?
Y en mi mente yo decía, es que será una señal, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? Porque así es, cuando estás en el proceso, estás tan vulnerable que Satanás es experto en poner cosas en tu cabeza. Y yo decía, ¿pero qué no será? Entonces, todos nos agarramos de la mano como familia, pusimos a la perrita en medio y comenzamos a orar por ella, a creer que Dios iba a hacer un milagro. Mas, sin embargo, la realidad era que ella se estaba muriendo. Nos acostamos con Daniela, nos acostamos a dormir, estábamos hablando de dónde íbamos a hacer el hueco, cómo le íbamos a enterrar, porque ella de seguro no iba a soportar la noche. En la mañana me levanto y le digo, bueno, anda a verla tú, porque la verdad es que yo no voy a aguantar verla muerta, no puedo. Y la vio, minutos de silencio, yo no lo escuchaba, yo decía, Dios mío santo, se murió. Y de repente regresa al cuarto y me dice, la perra está más viva que nunca. Y yo, ¿qué? Se estaba muriendo, ¿cómo que está más viva que nunca? El caso es que, déjeme decirle, que Lázara apareció. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, sigue viva. Cuando pasan cosas, cuando estás en la prueba, van a venir muchas cosas más encima. Y créanme que ahí fue cuando dije, será, Señor, si tú puedes salvar la vida de un animalito, ¿qué nomás vas a poder hacer por mí y salvar mi vida? Entonces fueron como pequeñas señales. En medio del proceso, chicos, nosotros tenemos que agarrarnos de las pequeñas señales. Y eso es todo lo que yo le había pedido a Dios. Le dije, Señor, mándame esas pequeñas señales. Mándame, yo quiero verte. No quiero solamente sentirte, quiero verte. Y ese proceso de Lucy fue increíble. O sea, la verdad que fue muy, muy duro. Pero fue increíble lo que Dios hizo. Pero, entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora tenemos que ir a ver al cirujano plástico. Era nuestra primera vez yendo al cirujano plástico y también como lo encontramos fue increíble. Mi doctora de repente habla de este cirujano porque mi seguro no cubría, entonces él habló de este cirujano. Mi hermana estuvo conmigo. La verdad que no puedo dejar a un lado a mi familia, a mi hermana, que una vez que ellos ya se enteraron del proceso, estuvieron conmigo todo tiempo. Mi hermana y mi mamá no se apartaron de mí para nada. Y mi hermana justo había visto esta cita y una amiga de ella había pasado por el proceso y de repente escucha el nombre del doctor y todo el mundo como que, ¿qué? No puede ser, qué coincidencia. Coincidencia de que el mismo doctor que operó a la amiga de ella, el que yo me había encontrado con ella, el mismo doctor que yo iba a ver. El caso es que lo fuimos a ver. Y estaba muy nerviosa, esa es la consulta, obviamente tienes que ver con él porque él es el que va a hacer la cirugía reconstructiva. Y yo le digo a él, y lo mismo, entramos y un ambiente de paz, era wow, la presencia de Dios en ese lugar. Entramos y le contamos al doctor cómo llegamos, le contamos al doctor, justo le dije yo, estas fueron las palabras que yo le dije, sí, porque qué coincidencia que usted fue el mismo doctor que operó a la amiga de mi hermana. Y me miro y me dice, esto no es coincidencia. Yo quiero que tú sepas, él me dice, yo quiero que tú sepas que tú no estás aquí por coincidencia, tú estás aquí porque Dios ha sido y Dios es el maestro de la orquesta. Dios está poniendo delante de ti todos esos doctores que necesitas tú para pasar por este proceso. ¿Ah? ¿Qué tal? El doctor. Yo me quedé como que lloraba porque yo decía, es que este tiene que ser Dios. Nadie más, ningún doctor te va a decir eso. O sea, este tiene que ser Dios. Un hombre y después obviamente un hombre creyente, un hombre que ama a Dios y que su servicio es para Dios. Y cuando él dijo eso, me quedé como que, wow, o sea, no lo podía creer lo que había salido de su boca. O sea, que toda la gloria y todo, quédate tranquila, porque Dios es el que está poniendo todo, las piezas en orden. Y hablando de todo esto, él me pregunta, estábamos conversando, algo muy lindo también que me marcó fue que cáncer no es lo que determina el fin de tu libro. Cáncer no es tu libro. Cáncer es un capítulo en tu libro. Y el final de ese capítulo va a ser un final feliz. Va a ser un final exitoso. Va a ser un final donde Dios se va a glorificar. Yo salí de ahí, no saben, o sea, diciéndole, wow, Dios, eres increíble porque realmente estás cumpliendo tu palabra, de que
tú envíes esos ángeles a tratarme, que todos los que me toquen, todos los que tengan que ver conmigo, sean enviados por ti. Y bueno, y así fue, lo conocimos, fue una confirmación que él tenía que hacer obviamente la operación, y desde ahí dijimos, bueno, ahora sí, ya hemos decidido, ahora sí hay que prepararse para la operación. Entonces, el 7 de enero, que era al siguiente día, voy a hacerme la biopsia. ¿Se acuerdan la biopsia que estaba pendiente? La doctora me dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer la operación estaba para el 14 de enero. Necesitamos que se haga la biopsia. Voy el domingo antes del lunes, eso fue un lunes. El pastor de una palabra maravillosa está hablando de Josafat, de cómo ellos se iban a enfrentar contra un enemigo que era aparentemente más fuerte, que eran más. Pero el Señor les dice a Josafat, dice, no teman ni se acobarden, salgan mañana al encuentro de ellos porque el Señor está con ustedes. Eso fue el domingo, el lunes yo tenía esa biopsia. Salgan mañana al encuentro con ellos porque el Señor está con ustedes. Yo me agarré esa palabra ese domingo, el día lunes estaba, pero no saben, yo estaba como que on fire, yo decía, no, esto está bien, no van a encontrar nada. Entro y todo, el mismo cuarto, la misma persona que me hizo el ultrasonido la primera vez, lo mismo, todo, ¿ok? Y estoy ahí, estoy acostada, tienen que hacer un ultrasonido para poder encontrar la masa y hacer la biopsia. Estoy acostada y todo, y de repente sale una foto de una bolita, parecía la que habíamos visto la primera vez, que era más grandota, y no sé qué. Y me dice, bueno, tenemos que esperar al doctor que llegue, porque no ha llegado todavía. Y yo, ok. Ella sale. Me entra un pánico, un espíritu, una cosa así tal cual la primera vez, literal. Comienzo a llorar como loca, comienzo un miedo tan grande, una cosa terrible. Y en eso me acuerdo de esa palabra. Señor, tú dijiste que yo mañana, o sea, hoy, me voy a confrontar con ese enemigo, pero que tú estás conmigo. Y yo cierro mis ojos, comienzo a adorar, comienzo a orar en alto. Yo sentía que esa puerta se abría y se cerraba, pero yo seguía, y de repente me siento en la cama y digo con autoridad, en el nombre de Jesús, esa doctora va a entrar por esa puerta y me va a decir que no me va a hacer nada, porque no me va a encontrar ninguna masa en el sistema linfático. En el nombre, pero está convencida de lo que yo estaba diciendo. En el nombre de Jesús eso no va a pasar. ¿Qué les digo? La doctora llegó, entró y me dice, señorita Pico, no sé qué decirle. Y yo, ¿qué pasó? No puedo hacerle la biopsia. ¿Cómo que no va a pasar la biopsia? Me dice, no puedo hacer la biopsia porque no encontramos ninguna masa en su nudo linfático. No sé cómo esto pasó. Y yo sí sé cómo pasó. El Señor lo desapareció desde el principio. O sea, desde el principio el enemigo quiso estar ahí mintiendo y diciendo, pues desde el principio, el personaje que había sido tan duro, yo clamaba, lloraba que eso se desaparezca. Y ese día ya no estaba ahí. Entonces me dijo, bueno, yo me quedo tranquila. Como usted le van a operar y le van a sacar todo, si ven algo por comprometido, lo van a sacar, ¿no? Y yo, no, gracias a Dios, no van a encontrar nada, todo está bien. Así que me dijo, no le puedo hacer nada, así que básicamente muchísimas gracias, váyase a su casa. Eso fue increíble. Eso fue un milagro más dentro del milagro, dentro de lo que Dios iba a hacer. O sea, era algo increíble. De ahí, bueno, nos toca prepararnos para la operación. Antes de la operación ya tienes que irte a que te pongan una inyección, centinela que le llaman, para cuando te abran, que los nudos linfáticos y que todo sea más intenso, ¿no? Para que ellos puedan ver mejor. Y ese día fui y créanme que ahí sí fui ya nerviosa porque era el día antes de la operación, el 13 de enero. Y fui muy nerviosa, fui con muchos sentimientos encontrados, y entro y comienzo a llorar porque lo único que hice fue llorar y llorar y llorar. Y la doctora que me iba a hacer el examen, tan linda conmigo, tan dulce,
Me dice, tranquila, vas a estar bien. Mira, voy a traer otra compañera mía porque necesito que verifiquen tu información antes de hacerte los exámenes. Y yo, ok, yo me acuesto y todo, y de repente viene la otra doctora. Ella estaba cubierta su boca y aquí era con su piel oscura, no, hermosa, unos ojos hermosos. Yo solamente le veía los ojos con su piel, era una cosa espectacular. Estaba acostada y le veía esos ojos, esas pepas, como decimos, esos verdes, una cosa increíble. Me mira y me dice, hace 2 años a mí me operaron de cáncer de seno. Y yo pasé por lo mismo que tú estás pasando. Y quiero decirte, perdón, hace 5 años. Y quiero decirte que tú vas a estar bien. Quiero decirte que tú vas a vivir. Quiero decirte que no tienes que temer, porque Dios está contigo. Y yo, llora y llora y llora. Ella llorando me abrazó. O sea, fue algo sobrenatural. Ella se va, la doctora me pone la inyección, lo que sea, y la doctora me dice después, me dice, a mi esposo también le dio cáncer. Pero yo tenía, y tú has visto mis suéteres, el suéter negro que es el Prayer, y me dijo, estás haciendo lo correcto porque lo ve en tu camiseta, lo ve en tu suéter. Y me dice, lo único que te va a sacar de esto es la oración y tu confianza en Dios. Y comienza ella a hablarme, a ministrarme. Es más, me dice que su abuelita, su mamá, que tiene 80 y pico de años, con un grupo de mujeres a las 3 de la mañana, ellas se meten en su closet y se ponen a orar e interceder por la gente. Y me dice, yo amo este trabajo porque yo tengo la oportunidad de orar por otros, como en este caso por ti. ¿Tú me dejarías que mi mamá ore por ti para la operación mañana? Y yo me quedé, claro. O sea, cosas que solamente Dios puede hacer. Él mandó a esos ángeles y el día de hoy bendigo a cada doctora, a cada enfermera, a cada persona que tuvo que ver conmigo, porque fueron ángeles enviados por Dios. Así que esta es esa parte de decisión, ¿no? Antes de la operación, decidir qué es lo que queremos hacer, decidir que quería vivir, decidir que iba a pelearlo, decidir que los pensamientos que yo tenía en mi cabeza tenían que ser cancelados completamente, porque yo sabía que yo ya tenía la victoria en Cristo Jesús. Así que bueno, esta es la segunda parte de este testimonio. Vamos a compartir la siguiente parte en otro video. Así que nada, gracias por estar aquí. Gracias una vez más por haber orado, por haber creído. Y bueno, y gracias por ser parte de mi vida. Que Dios los bendiga a todos.